Bueno, como hemos visto en la primera clase que tuvimos en febrero, el 5 de febrero, un poquito la idea era pasar la visión que Dios nos dio, que yo quisiera hoy volver a hacer un repaso, un poquito, porque pasó mucho tiempo y entonces desde hoy vamos a retomar las clases todos los viernes a las 21 horas hasta 22 o 22:15, depende del tiempo que tengamos. Pero recuerden que este año es un año de avance y de conquista. Y como les dije hace un ratito, Dios nos habló acerca de que viene un tiempo de nuevos comienzos. Creo que Dios nos está hablando acerca de que viene un tiempo nuevo, un tiempo nuevo. Dios está preparando, como dice Isaías 43:18, cosas nuevas. Y dice, pronto saldrán a la luz. Estamos realmente avanzando y conquistando. Yo el miércoles estaba saludando a Valentín, que hacía mucho tiempo que no lo veía en el culto, y de Alejandra, y les decía que, bueno, ellos terminaron la carrera de enfermería y ya están comenzando a trabajar. Y bueno, sin darse cuenta, ese fue un avance y una conquista de algo que ellos se habían propuesto, que tenían en su corazón. Se han esforzado mucho, han trabajado mucho para poder lograrlo, y yo estoy muy contento por ellos, así como Javier García también. Tenemos un montón de enfermeros en la iglesia, que son una bendición del Señor. Pero sé que de la misma manera, si nosotros nos esforzamos, si nos ocupamos, porque para lograr, ¿no es cierto?, ir hacia adelante, avanzar y poder conquistar, tenemos que esforzarnos y ocuparnos, ¿no es cierto?, para eso. Y yo había puesto allí en un material que repartí el año pasado, como una frase que dice, avanzando hacia la bendición del crecimiento y la multiplicación. Avanzando hacia la bendición del crecimiento y la multiplicación. Y eso yo lo había recibido de la bendición que Dios le dio a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios lo llamó a Abraham en el capítulo 12, verso 1 al 3, ahí del Génesis? Dios lo llamó y Dios le habló y Dios le dijo, te bendeciré, multiplicaré tus descendencias, ¿se acuerdan? Así que yo decía que vamos a ir hacia esa dirección como iglesia, avanzando hacia la bendición del crecimiento y la multiplicación. Yo anhelo con todo mi corazón, hermano, que este sea un año donde podamos crecer, pero también podamos multiplicarnos, ¿no? Porque, bueno, hay dos maneras de ir desarrollando la iglesia, y el crecimiento tiene que ver también con el tema de la formación, la capacitación, el entrenamiento, la dedicación que nosotros le ponemos a la palabra, a la oración, al servicio. Por eso crecemos, ¿no es cierto?, como cuando un ser humano se va desarrollando y va creciendo. Pero también nos multiplicamos, ¿no? Como en la familia, uno crece y después comienza la multiplicación, ¿no? Empiezan a tener hijos, nietos, bisnietos, y nos empezamos a multiplicar. Entonces, yo deseo que crezcamos como iglesia, que crezcamos en la oración, que crezcamos en la palabra, que crezcamos en el amor hacia la comunidad y en el amor hacia los hermanos de la iglesia, porque es muy importante que nosotros podamos manifestar el amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Dios es amor, amén. Y el amor de Dios que está en nuestros corazones tiene que manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta hacia el prójimo. Por eso siempre decimos que hay dos maneras de amar. Una es hacia arriba y otra es hacia los costados, ¿no? Hacia arriba amamos a Dios, ¿no? Como dice el primer mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y luego dice el segundo, amarás a tu prójimo, hacia los costados, como a ti mismo. Amén. Entonces el amor es algo que no nos puede faltar como congregación y tenemos que manifestarlo. La única manera de manifestarlo
es a través de acciones. A veces nosotros decimos, bueno, pastor, pero yo amo a los hermanos, yo amo a Dios. Sí, yo siempre digo lo mismo y a veces me canso de ser un poco repetitivo, pero yo sé que como Pablo decía, cuando repetía las cosas, decía, bueno, yo no me canso de decirles las cosas y para ustedes es mejor, porque si alguno se olvidó de esto, se lo voy a refrescar un poquito. Pero decir que amamos a Dios es muy fácil, ¿eh? Es como cuando uno dice, bueno, yo amo a Dios, amo al prójimo, pero cuando llega el momento de demostrar ese amor, es donde fallamos, ¿eh? Muchas veces fallamos justamente en la demostración de nuestro amor. Por eso nosotros si amamos a Dios, amamos su obra, amamos su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Y amamos todo lo que ella tiene que hacer acá en la tierra. Por eso, por amor, nosotros tenemos relación con Dios. Por amor, nosotros tenemos relación con los hermanos, ¿no es cierto? Por amor, nosotros desarrollamos y servimos con nuestros dones, talentos, ministerios, y lo hacemos desinteresadamente. ¿Por qué? Por amor. Por eso, a veces yo digo, bueno, hay hermanos que dicen que aman a Dios, pero le falta el paso de la acción, ¿no? La demostración del amor. Y yo sé que muchas veces hay personas que dicen, Dios no necesita que yo le muestre que lo amo. Dios sabe que lo ama. Sí, sí, Dios sabe que lo amas, pero Él está esperando que nosotros le manifestemos y le demostremos el amor a través de acciones concretas. Yo creo que eso está basado principalmente en Romanos capítulo 5, versículo 8, cuando el apóstol Pablo está hablando y dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso a mí me ha impactado, porque después cuando vamos a la carta y escuchamos a San Juan en el Evangelio de Juan, por allá por el capítulo 14 o el 15 creo que es, cuando él dice, porque, hablando de Jesús, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces, yo creo que todo lo que Jesús hizo, ¿no es cierto?, ha sido para nosotros un ejemplo, un modelo, y nosotros lo miramos a Él y de alguna manera sabemos lo que tenemos que hacer. Si Jesús mostró su amor, ¿cómo nosotros no vamos a mostrar nuestro amor? Amén. Por eso es tan importante que podamos nosotros a través de acciones estar mostrando nuestro amor hacia la comunidad también. Y yo agradezco a Dios por todos los hermanos que en esta pandemia han estado ayudando, no solamente a hermanos que han tenido necesidades de alimento, de vestido, de calzado, hermanos que han tenido necesidad de remedios y aún de plata. Hay hermanos que han tenido necesidades económicas y bueno, de alguna manera la iglesia ha estado presente, ayudando, colaborando, y no solamente con los de la iglesia, sino también con otras personas que no conocíamos. Hubo personas que se comunicaron a través de las redes sociales y pudimos llevarle ayuda, y luego esas personas ahora ya se están congregando con nosotros en algunas de las obras y algunas están con nosotros congregándose en la iglesia de Hernández. Así que, ¿cuál es el objetivo que tenemos como iglesia? Y esto es importante que lo entendamos, porque el objetivo es muy sencillo, para que todos lo recordemos, y es que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Ese es el objetivo principal. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Para que todos sean pastoreados, necesitamos manos, pies, corazones, boca, oídos. Necesitamos hermanos que sean levantados, ¿no es cierto?, para poder atender a todas las personas. Claro, hoy más que nunca necesitamos la colaboración de toda la iglesia, de todos los hermanos, principalmente de aquellos que ya tienen varios años de creyente. Hoy usted me dice, bueno, pero yo no puedo asistir al templo porque soy de alto riesgo. Bueno, está bien, pero sí podés llamar por teléfono, sí podés mandar un WhatsApp,
sí podés hacer una videollamada, sí podés dar un discipulado a través de una videollamada, como estamos haciendo ahora. Podemos hacer un montón de cosas. Hasta podemos tener grupos de bendición y crecimiento, como algunos tienen por las redes sociales, lo tienen por distintas redes. Ni siquiera tenemos que tener Zoom todos, aunque el Zoom también es gratuito, ¿no? En este caso, nuestro Zoom es pago, pero hay Zoom que son gratis y hay otras plataformas que podemos usar. O sea que no tenemos excusa, ¿eh? Si nosotros queremos servir al Señor, no es necesario asistir, ¿no es cierto?, a las reuniones presenciales, pero sí es muy importante que nosotros, aquellos que ya tenemos muchos años de cristianos, incluso aquellos que se han formado, se han preparado, se han entrenado por años con la palabra y han estado asistiendo a los retiros, a los encuentros que hemos tenido, a los seminarios. Bueno, este es el tiempo para que nosotros pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido, con ese objetivo, que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Eso es el deseo que tiene el Señor en su corazón. Por eso, cuando el apóstol Pedro, ¿se acuerdan?, era atacado en aquel tiempo por los incrédulos que decían, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir el Señor? Y él le dijo un día, mire, el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por idea, ¿no? Como algunos dicen, sino que Dios, ¿qué hace? Es paciente para con todos, porque Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Amén? Ese es el deseo de Jesús. No quiere que ninguno se pierda. Así que tomamos eso, lo tomamos, lo ponemos en nuestro corazón y lo pusimos como un objetivo principal para desarrollar todo lo demás. Todo lo que hacemos tiene un propósito. El propósito entonces es que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Claro, seguramente hay personas que hoy no estamos alcanzando, pero si todos nos pusiéramos este objetivo en el corazón y entre todos pudiéramos estar asistiendo a las personas, entonces seguramente lo podríamos lograr y lo podríamos lograr, como dicen, con creces, podríamos superar las expectativas porque tenemos muchos hermanos y hermanas muy preparados, capacitados y entrenados para hacer esta tarea que el Señor quiere. Así que yo creo que es tiempo de poder ponernos en el corazón este deseo profundo y enfocarnos en este año. Quizás nos hemos desenfocado un poco y hemos dejado de hacer las cosas más importantes como iglesia, que son evangelizar, discipular, atender a los que sufren, edificar a los creyentes, y bueno, ahora que estamos en el templo, mantener y atender el lugar de adoración son las cosas que tenemos que hacer en este tiempo. Pero recordamos que como visión, como iglesia, una de las cosas que anhelamos y deseamos es poder atender a las personas, asistirlas, ministrarlas, y lo podemos hacer ahora, gracias a Dios, también a través de los grupos presenciales que ya hemos comenzado a realizar. Ya hay varios grupos que se están haciendo de manera presencial y algunos se están haciendo de manera virtual, pero creo que la gran mayoría ahora está haciéndose de manera presencial. Y yo quisiera recordarle a todos los líderes que están en los grupos de bendición y crecimiento que no se relajen, porque el virus todavía está circulando, porque la pandemia todavía no terminó. Entonces, es muy importante que cuando nos reunamos en los hogares, sigamos con los protocolos como en la iglesia, que podamos estar seguros que los hermanos no tienen temperatura, que se saniticen los pies cuando entran, que se pongan el alcohol en las manos, que usen barbijos. Yo he visto algunas fotos que están subiendo incluso a las redes y a los grupos donde están todos los hermanos alrededor de una mesa y no tienen barbijo.
Y yo quiero decirles a los líderes principalmente que ustedes están representando a la iglesia. O sea, están ahí liderando ese grupo, pero en representación nuestra y de la congregación. Entonces, si hay algún problema en ese grupo, la iglesia va a tener problemas, los pastores van a tener problemas, y ustedes van a tener problemas. Entonces, por favor, les pido a todos los líderes que cuando se reúnan de manera presencial, que se pongan el tapaboca, a no ser que tengan que cantar o que tengan que dar la lección, compartir la palabra. Todos los demás tienen que tener el tapaboca, si no, ni se saquen fotos, por favor, y menos que la suban a los grupos, porque nos puede llegar a generar un problema serio. ¿Amén? Entonces, queremos seguir adelante, queremos seguir trabajando, pero tenemos que hacerlo en forma ordenada. Y por eso sabemos que Dios es un Dios de orden. Amén. Claro. Es un Dios de orden y eso es muy, pero muy importante. Yo les Jorge, recuerdo... ¿me permitís? Sí. Sería muy bueno si vos sacaras una nota por WhatsApp Sobre esto. reforzando lo que dijiste recién, Sí, porque claramente no está entendido. Sí. No te preocupes que lo estamos haciendo y lo vamos a fortalecer más también, porque queremos que la iglesia sea de bendición, y eso es muy importante. Estamos recibiendo como los mensajes de Marco, que hay hermanos, misioneros, pastores que se están contagiando de COVID, y creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que los hermanos se están relajando, y entonces es como que se relajan y se descuidan, y tenemos que seguir insistiendo en que si queremos seguir avanzando, creciendo y conquistando, tenemos que cuidarnos para, claro, como dice la pastora acá, ser responsables, ¿sí? Bueno, volviendo un poquito más, les recuerdo Hechos capítulo 5, versículo 2, cuando la palabra dice que en aquel tiempo los seguidores de Jesús iban al templo todos los días, gloria a Dios, y también dice se reunían en las casas, amén. Así que ahí estaba, ¿no? Eso sugiere de alguna manera una estrategia de agrupar, como estamos tratando de hacer nosotros, a toda la congregación en grupos pequeños. ¿Para qué? Justamente para hacer el propósito que nosotros tenemos, que es tener un mejor cuidado pastoral de toda la gente. Por eso decíamos que la idea es que todos sean pastoreados. Y ya desde el primer siglo, la iglesia primitiva ya tenía esta visión maravillosa de asistir al templo todos los días, pero también de reunir en grupos pequeños a los que se iban convirtiendo. ¿Por qué? Porque los grupos pequeños podían trabajar mucho mejor con ellos, ¿no es cierto? Podían hablar, quitarles las dudas, podían discipularlos, enseñarles de una manera más sencilla, más directa, más amena, más familiar, y eso es muy, pero muy bueno. Así que seguimos nosotros con esa misma estrategia, que no es una estrategia nueva, sino que es la estrategia que el Señor usó desde el principio, cuando la iglesia primitiva comenzó a surgir allá cuando estaban los discípulos, el primer siglo de la era cristiana. Ahí ya desde ese momento los hermanos se reunían en los templos, pero también en las casas. También quiero animarles, hermanos, a que promocionen los vivos que estamos realizando los días lunes, martes. Estamos saliendo todos los días como lo hacíamos antes, salvo que los miércoles salimos desde el templo, el domingo también salimos desde el templo, el sábado también salimos desde el templo, gracias a Dios que lo podemos hacer. Pero qué bueno sería que ustedes puedan promocionar las reuniones. ¿Para qué? Para que mucha gente pueda también conectarse y, como decía Desmond, podamos evangelizar, porque nuestro enfoque principal no es solo el entrenamiento de la iglesia,
la formación, sino también principalmente la evangelización. Necesitamos evangelizar y por eso todo lo que subimos, ustedes súbanlo, compártanlo. Es muy importante. Y también es importante poder verlos allí participando, apoyando esa actividad que tenemos como iglesia. Es muy lindo. Yo sé que no podemos estar en todas las reuniones, no podemos estar quizás en todos los vivos, pero está bueno que en algunas reuniones ustedes puedan estar, puedan participar, puedan hacer comentarios, puedan escribir palabras de bendición. Cuando entra alguna persona nueva o alguien pide oración, ustedes mismos puedan ministrar a esa persona a través de las redes, ¿no es cierto? Y creo que necesitamos entender que tenemos que tener más protagonismo para que entre todos podamos llevar adelante esta hermosa tarea que Dios nos dio. Decíamos que cuando hablamos de los grupos, ¿no? Los grupos, ya hemos enseñado tanto acerca de los grupos, pero ¿qué son los grupos de pastoreo en las casas? Bueno, los grupos de pastoreo son grupos, como dijimos, pequeños, de hermanos de la iglesia que se comprometen a reunirse regularmente a fin de proveer el cuidado pastoral mutuo, ¿no? Entre todos, y que sea un cuidado pastoral más efectivo. Yo quiero también decirles que los grupos no tienen un día fijo, los grupos no tienen un horario fijo, los grupos tienen que tener la libertad de poder organizarse como grupo, ¿no es cierto?, y participar. Entonces pueden moverlo el grupo, si ustedes tienen que moverlo porque algún miembro del grupo no se puede congregar ese día, en ese horario, lo pueden cambiar a otro día, a otro horario, pero siempre recuerden que tienen que respetar las reuniones generales de la iglesia y las actividades que hagamos en el templo. No pueden chocarse los grupos con las actividades. Por ejemplo, si hiciéramos un encuentro de matrimonios y ustedes tienen matrimonios en el grupo, no podrían poner el grupo a la hora del encuentro de matrimonio. Tendrían que ponerlo en otro horario. Tampoco en el horario de las reuniones generales, como el día miércoles o el domingo, no podrían tener el grupo el miércoles a las 19 horas o 19:30. ¿Por qué? Porque está el culto y la idea es que la gente pueda también asistir a la iglesia para ser ministrada a través del ministerio pastoral. Entonces, los grupos son muy importantes y por eso queremos fortalecerlos, queremos animarlos a que ustedes oren, a que le pidan al Señor que los muestre. En este mes hemos abierto algunos grupos nuevos y estamos contentos por eso. Desafiamos a Cintia, a Matías, a Carmen, a Yanina. Desafiamos esa hermosa familia que asiste a la iglesia y los desafiamos para que ellos pudieran abrir un grupo en su casa. Y bueno, lo abrieron y ya están, gloria a Dios, ministrando al Señor allí en su hogar y damos gracias a Dios por ese nuevo grupo. Pero también hay otros grupos que se están abriendo y queremos, hoy justamente Jessica estaba asistiendo a un grupo más temprano de mujeres, un grupo nuevo, y ayer Jorge Morinigo tuvo un grupo de varones que también inició, pero podemos armar grupos con hermanos mayores, grupos con mujeres, grupos con hombres, grupos con jóvenes. Bueno, podemos armar, Allá en Romero, Alejandra, tenemos que hacer algo, ¿sí? Tenemos que armar algo, armar un grupo allá en tu casa. Tendríamos que estar pensando. ¿Por qué? Porque los grupos nos ayudan a ganar, digamos, a ir avanzando en las localidades donde estamos, porque Dios no nos ha puesto en los barrios donde estamos por casualidad. En cada barrio donde Dios nos ha puesto, el Señor quiere que ahí nosotros trabajemos con esa gente. Por eso los grupos son muy importantes y podemos abrir grupos en cada barrio. ¿Se acuerdan el lema que teníamos? Una iglesia para cada barrio y Cristo para cada persona. Bueno, aunque sea, podemos tener un grupo para cada barrio
y Cristo para cada persona. Y así hemos estado trabajando durante todos estos años que han pasado, y gracias a eso hemos podido establecer la obrita en Las Rosas, en Malvinas, en Las Quintas, y bueno, y con esa proyección también de ese trabajo hermoso que han hecho Diana y Desmo en Beguerí, también un trabajo fantástico. ¿Qué? Hernández II, me dice acá la pastora, que también hemos hecho el desafío de abrir, porque había gente que de ese barrio no se acercaba a la iglesia, y bueno, tenemos que seguir abriendo grupos, seguir abriendo obras, y para eso necesitamos obreros. ¿Se acuerdan ahí en Mateo, cuando Jesús veía a la multitud? Dice que tuvo compasión de ella. ¿Por qué? Porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Y entonces, ¿qué le dijo a los discípulos? La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Bueno, todavía seguimos con ese problema. Todavía seguimos con el problema de que cuando salimos a la calle y vemos a la gente, la vemos desamparada, como ovejas sin pastor. Nosotros tenemos una congregación que, no sé, en total seremos quizás unos 300 miembros, en total, toda la gente que asiste. Y bueno, estamos en una zona donde creo yo, no sé si me equivoco, pero debe tener una densidad poblacional como de 70.000 habitantes, en todo lo que es la zona donde estamos y los alrededores. Entonces no le hicimos ni cosquilla al barrio, o a la localidad donde estamos, la zona donde estamos. Ni siquiera, cuando salimos hay 69.700 que no están adentro de la iglesia, y hay 300 que están dentro de la iglesia. Miren si tenemos un desafío enorme. Algunos hermanos dicen, pastor, yo siento un llamado misionero, me gustaría ir a predicar al Perú, a Chile, a Paraguay. Yo digo, anda a predicar a tu barrio, amigo, amiga, porque Jesús, ¿qué dijo? Dijo Hechos 1:8. Dice, ustedes esperen hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Y luego dijo, recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Amén? Entonces, ¿cómo arranca? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Bueno, algunos quieren ir hasta lo último sin ir primero a Jerusalén. Y el desafío primero, el primario, es Jerusalén. Jerusalén representa tu familia, representa tus amigos, representa tu barrio, bueno, esa es tu Jerusalén. Y el Señor te dice, bueno, yo te voy a investir con poder, te voy a dar el Espíritu Santo, pero tenés que ser testigo primero en Jerusalén. Y después yo te voy a ir haciendo pasar a otros niveles, a Judea, Samaria, y luego te voy a mandar hasta lo último de la tierra. Así que necesitamos, hermanos, realmente entender esto que estoy compartiendo, porque yo creo que es tiempo de que nos animemos. Yo siempre digo que muchos de ustedes no saben todo el potencial que tienen adentro hasta que lo empiezan a desarrollar. El otro día estaba hablando con Néstor Domínguez, que lo estuve estimulando un poco para que empiece a predicar, y realmente escuché algunos de los mensajes que él ha compartido en este tiempo y ha sido de mucha bendición. He visto a la mayoría de los chicos que nos están ayudando en la predicación, la enseñanza, cómo se han desarrollado, cómo han crecido, cómo están realmente dando, ¿no es cierto? Y bueno, y muchos de ellos antes estaban ahí quietitos, estancados. Mi amigo y hermano Gabriel y Lorena, que ahí estaban ahí los dos estancados también por mucho tiempo, y ahora los veo como ellos salen los días martes representando a la iglesia y salen con esa alegría, con ese gozo,
con ese anhelo de bendecir y compartir la palabra, y veo cómo han crecido, cómo se están desarrollando. Así que necesitamos, mi hermano, entender que ya estamos listos, que ya estamos preparados, que ya estamos capacitados y que Dios nos tiene que usar. Este es el tiempo para que Dios nos use. Así que yo quisiera este año abrir grupos nuevos, quisiera ver hermanos que están tomando la responsabilidad de liderar. Cuando hablo del liderazgo no estoy hablando de ponerse encima de los hermanos, sino de ser un guía, de ser un moderador, de ser un orientador, de ser un maestro que le ayude a aprender, de ponerse al lado, como lo hizo Jesús y como lo hicieron los discípulos, ponerse al lado y acompañar a los hermanos nuevos en el crecimiento, en el desarrollo, para que ellos también un día puedan también tener su grupo y hacer exactamente lo mismo con otras personas. Pero yo anhelo que ustedes comiencen a mandarme mensajes, y pastor, estuve pensando que podría abrir un grupo en mi casa, estaba pensando que podía abrir un grupo por internet con quizás un matrimonio, 2 matrimonios, pero todo lo que hagamos va a sumar, todo lo que hagamos nos va a ayudar a cumplir el propósito que dijimos hace un ratito, que es que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Y eso es muy importante que lo podamos entender, y aquellos que han sido llamados por Dios. Sabe que Dios nos llamó a muchos de los que estamos ahora conectados y a muchos de los que quizás van a escuchar después esta charla, que Dios nos llamó y nos va a pedir cuenta, ¿sí?, de lo que hemos hecho con lo que Él nos pidió. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender. Yo siempre dije que los grupos son una bendición, realmente. Me acuerdo cuando pensamos en el nombre, con Alberto estuvimos allá en la costa, reunidos con todos los pastores de Pueblo Nuevo, y ese día, después de muchas vueltas y vueltas, después de ver muchos manuales de otras iglesias que estaban con grupos de bendición, con grupos, mejor dicho, o células, como le llamaban, o tenían otros nombres, barcas también. Bueno, el Señor nos habló y nos dijo que tenían que llamarse grupos de bendición y crecimiento. Y ese era el propósito. El primer propósito es que nosotros seamos de bendición, que podamos bendecir a las personas. Y luego que le ayudemos a crecer. Pero lo primero que el grupo tiene que tener siempre presente es que la idea es bendecir a las personas. Todas las personas que asistan al grupo, como todas las personas que asistan a la iglesia, tienen que salir bendecidas por Dios. Eso es lo más importante, es lo primero. Luego viene el crecimiento. ¿Se acuerdan como la gran comisión, no? Porque cuando Jesús dejó la gran comisión, dijo: vayan por todo el mundo, predíquenle a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dijo: enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Y a veces nosotros cambiamos el orden, decimos: no, primero tenemos que enseñar, después tenemos que bautizar, después tenemos que... No, Jesús lo dijo claro, prediquen, bauticen y enseñen. Esos fueron los pasos que Jesús dejó. Por eso a veces hay hermanos que me dicen: pastor, acá hay una persona que se quiere bautizar, pero no hizo el discipulado. Y entonces yo la miro y le digo, como le dijo Felipe al etíope: ¿crees de todo corazón que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida? Sí, creo. Bueno, si crees, ¿qué le dijo el Felipe? Bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué hizo? Lo bautizó. Y después le enseñó, ¿no? Seguramente se llevó la escritura, el etíope, a la reina de Candace, y allí seguramente empezó a leer los libros, los rollos que se había llevado, y él se empezó a desasnar de todo lo que era la palabra de Dios. Pero él dijo: acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, los grupos tienen que ser para bendecir. Qué lindo es cuando una persona llega lastimada, herida, con problemas, que uno pueda
ministrarle, bendecirle, atenderlo, y si el grupo puede también suplirle alguna necesidad que tenga, eso es maravilloso. Yo quiero decirles que si eso hacemos en los grupos, mucha gente que venga no se va a ir más. Lo mismo que hacemos en la iglesia. Si nosotros hacemos eso en la iglesia y le demostramos a la gente que nos importan, que los amamos y los ministramos, los atendemos, los cuidamos, esa gente no se va a ir más de la congregación. Y nosotros vamos a tener después la oportunidad de discipularlo, entrenarlo, que hagan todo, primero, segundo, tercer paso, todos los discipulados que hagan los seminarios y todo lo demás, hasta que estén formados para capacitar después a otros. Por eso los grupos, yo les había dicho, por si alguno no había notado, tenían 4 objetivos fundamentales. Primero era proveer alimento. ¿Se acuerdan? Proveer alimento espiritual a través de la predicación y los estudios bíblicos. ¿Qué hacemos? Con la palabra, los grupos alimentamos al rebaño, alimentamos, le damos esa comida que necesitan para nutrirse, estar fuerte, estar sano, porque yo entiendo que no es suficiente una comida por semana, ¿no? O 2 comidas por semana. No es suficiente con lo que yo les doy, ¿no es cierto?, el miércoles, o le damos con Jorge el domingo, no. Necesitan alimentarse casi todos los días, tienen que comer. Entonces, los grupos sirven para eso, para alimentar espiritualmente a través de la predicación y la enseñanza. Pero también proveen los grupos protección, eso es muy importante. Protección. Mucha gente está, como dijimos, desamparada, dispersa, desamparada como oveja sin pastor. Y cuando la oveja está desamparada como sin pastor, se pierde, se anda por caminos peligrosos, se lastima y a veces hasta se muere porque, ¿no es cierto?, cae en lugares donde quizás no puede solita salir. Por eso los grupos son grupos donde nosotros podemos proveer protección a través de ¿qué? A través de la amistad, a través del consejo que le podemos dar a las personas. Nosotros podemos entonces protegerlos, cuidarlos. También se provee ministración. ¿A través de qué? De la oración, porque oramos en los grupos, consolamos y apoyamos a las personas. Qué lindo es cuando una persona allí en el grupo dice, necesito oración. Y bueno, el grupo ora por esa persona, ahí le estamos proveyendo ministración a través de la oración. Y Dios seguramente va a hacer grandes cosas a través de eso. También el consuelo. ¿Cuántas veces nos pasa que en el grupo hay personas que pierden sus seres queridos, que pierden el trabajo, que tienen algún problema que no pueden resolver, y en el grupo lo comparten con angustia, y allí está el grupo. ¿Para qué? Para consolarlo, para animarlo, para alentarlo, para apoyarlo también. Qué lindo cuando hay hermanos que tienen desafíos, ¿no? Dicen, bueno, como en este tiempo he visto, por ejemplo, Yamila y Néstor, que han tenido el deseo, el anhelo y el desafío de abrir una librería virtual. Y yo me puse re contento, yo les mandé un mensaje, los bendije, los animé, los apoyé espiritualmente. Y bueno, esa es la tarea que hacemos como grupo, como iglesia. Y por último también provee reproducción, ¿no es cierto?, crecimiento y multiplicación el grupo. ¿Cómo? A través, por supuesto, del evangelismo, del discipulado y del servicio. En todos los grupos tenemos nosotros que entender uno de los principales objetivos es ganar almas nuevas. Hemos tenido durante mucho tiempo grupos de hermanos de la iglesia simplemente y ninguno de ellos ha ganado almas nuevas. Hay grupos que solamente se retroalimentan, son solamente hermanos de la iglesia que se han juntado en un grupo, pero no evangelizan, no ganan almas nuevas. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que ese grupo de hermanos ya maduros, ya formados, preparados,
bueno, se enfoquen en los de afuera, se enfoquen en la gente nueva, y eso es a través del evangelismo. O sea que la idea es que a través de los grupos podamos nosotros ganar almas nuevas, y bueno, como siempre digo, pueden usar la creatividad y hacerlo de la manera que se les ocurra, ¿no es cierto? Siempre y cuando teniendo en cuenta que estamos en tiempo de pandemia y que tenemos que tener algunos protocolos bien claros, para que nadie nos pueda señalar y decir, mira, estos locos evangélicos nunca se cuidan, nunca hacen las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas bien. Pensando en esto, yo pensé que ahora viene Semana Santa. Sería una hermosa oportunidad para que nosotros podamos mandar mensajes, videitos, palabra de Dios, a todos nuestros contactos, invitaciones para que asistan a las reuniones, invitaciones para que vayan a los grupos, invitaciones para que si alguno quiere ser discipulado, si tiene dudas con respecto a Dios, bueno, que podamos nosotros de alguna manera evangelizar en este tiempo, ¿no es cierto? Y luego viene lo que es el discipulado y el servicio. Lindo que en los grupos también hay muchos hermanos que se están animando a dar la palabra, se están animando a orar, se están animando a cantar, están empezando a tocar los instrumentos. Y eso, hermano, tiene que ver con la multiplicación de los dones, los talentos, las habilidades que el Señor nos dio. Así que es muy importante entonces que nosotros podamos trabajar, ¿no es cierto?, a través de los grupos de bendición y crecimiento. Y de esa manera yo creo que si este año fortalecemos los grupos, algo tremendo va a pasar, algo maravilloso va a pasar. Yo me acuerdo que siempre tenía en mi corazón la manera de poder extender el reino de Dios justamente por medio del crecimiento y la multiplicación. Y yo había establecido 7 cosas, 7 puntos, ¿no? Y ya los he compartido de alguna manera, pero uno era orando. La oración es algo que tenemos que fortalecer de manera individual, pero también de manera congregacional. Tenemos que fortalecer mucho la oración personal, grupal y también congregacional en la iglesia. Segundo, vamos a crecer y multiplicarnos a través del evangelismo, luego a través del discipulado, luego a través de bautizar a los hermanos. Y yo agradezco otra vez a Dios por todos los hermanos que bautizamos en diciembre, porque a pesar de haber tenido un año de pandemia, pudimos bautizar un montón de hermanos y hermanas y fue maravilloso. También crecemos y nos multiplicamos a través del servicio. Por eso queremos animar a los hermanos que tengan deseo de servir al Señor, que puedan empezar a involucrarse en las tareas de los grupos y en las tareas de la iglesia para poder desarrollar esas capacidades que Dios les dio, llamémosles dones, talentos, y que el Señor nos dio a cada uno, tenemos que desarrollar. Pero también a través del pastoreo y por último, a través de plantar obras nuevas o establecer grupos nuevos. Necesitamos tener en cuenta estas 7 cosas para desarrollar la visión que Dios nos dio como iglesia. Entonces, orando, evangelizando, discipulando, bautizando, sirviendo, pastoreando y plantando nuevas obras o nuevos grupos es el desafío que tenemos para este año. Yo quería ya ir terminando porque ya son las 10:12, así que voy a cerrar con esto. Yo quería decirles que hay algunas cosas importantes que vamos a tener que ir implementando si anhelamos con nuestro corazón como iglesia avanzar y conquistar. Yo deseo con todo mi corazón que este sea un año donde podamos despegar. Muchos de ustedes pueden surgir en el liderazgo, puedan abrir grupos nuevos, puedan ministrar a la gente,
puedan predicar el Evangelio, quizás como hasta ahora no lo han hecho. Pero hay por lo menos 10 cosas que voy a mencionar, 10 cosas para que las anoten ahí, para poder este año crecer y multiplicarnos y poder conquistar todo lo que el Señor nos dijo. Tenemos que primero compartir. Anote ahí la palabra compartir. ¿Qué tenemos que compartir? Bueno, compartir nuestra experiencia de fe con otros. Busque la forma que se le ocurra. El hermano Desmond compartió, por ejemplo, su testimonio hace un tiempito y fue un testimonio de muchísima bendición. Bueno, podemos nosotros en 5 minutos hacer un videíto, o 3 minutos, 4 minutos, contar nuestro testimonio y ¡boom! Compartirlo en las redes sociales, que va a ser un impacto tremendo. No hay nada más hermoso que compartir la obra de Dios en nuestra vida, como el apóstol Pablo lo hizo cuando estaba frente a Agripa, ¿se acuerdan? Estaba dando su testimonio y él contó cómo era antes, cómo fue el encuentro con Cristo y qué pasó después. Bueno, esa es la manera de armar un testimonio. Es muy sencillo. Usted recuerda un poquito lo que era antes, luego cómo se encontró con Cristo y luego qué pasó después de Cristo, lo que es ahora. Y de esa manera usted arma de una forma sencilla su testimonio y lo puede escribir, después lo puede grabar, lo puede filmar y lo sube a las redes para compartirlo y ahí podemos entre todos compartir nuestros testimonios. La segunda cosa es invitar. Palabra invitar, anote. Tenemos que animarnos a invitar a las personas, no solamente a que asistan a la iglesia y a los grupos, sino a que reciban a Cristo. Mi esposa siempre me dice que necesitamos en cada vivo, necesitamos en cada reunión hacer un llamado para que las personas reciban a Cristo. Así que todo el tiempo que podamos, invitemos a las personas para que reciban a Cristo. En tercer lugar, dar. La palabra dar. ¿Dar a qué? Dar a conocer la iglesia y dar a conocer los grupos de bendición y crecimiento. Y eso como lo hacemos a través de la publicidad. Yo agradezco a Dios por Noelia, por Rita, por Patricia, porque todo el tiempo ellas nos están haciendo folletitos, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos subir a las redes y son una bendición. Bueno, eso, hermano, tenemos que compartirlo lo más que pueda. Métalo allí en su estado, compártalo en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde sea, donde usted tenga algún canal, usted métalo por todos lados para que la gente se entere que ahí estamos predicando la palabra. Es dar a conocer. Si nosotros no hacemos publicidad de la iglesia, ¿quién va a hacer publicidad de la iglesia? Amén. Así que entre todos podemos hacer una publicidad maravillosa y encima gratuita. También traer, otra palabra, traer. ¿Qué es traer? Traer invitados a las reuniones y a los grupos, traer. Tenemos que animarnos, ¿se acuerdan como aquellos 4 que tomaron al paralítico que estaba en la camilla y lo trajeron a Jesús, lo subieron por el techo, por algún lado, pero ellos tenían el objetivo de traer a ese paralítico a Jesús. ¿Y qué pasó cuando lo trajeron? Jesús lo sanó y lo levantó para la gloria de su nombre. Así que cuando usted traiga a alguien al grupo, cuando traiga a alguien a la iglesia, seguramente Dios lo va a apoyar, Dios lo va a respaldar y Dios va a bendecir a esa persona de una manera especial. En quinto lugar, discipular. Bueno, la idea es que todos podamos discipular a los creyentes. No necesitamos tener un ministerio de discipulado. Mire, acá estoy viendo caritas de hermanos y hermanas que son excelentes maestros de la palabra. Bueno, si usted tiene un contacto con alguien, con algún vecino, algún amigo, algún familiar, y usted le invita para que reciba a Cristo y lo recibe, bueno, mi hermano, hágale un discipulado. Ya tenemos nosotros los discipulados. Si lo necesitan, pídalo y se lo mandamos por internet o después lo puede imprimir por clase. Pero usted empieza a discipularlo. Es la tarea que el Señor nos ha encomendado como iglesia.
Y no necesitamos armar un ministerio de consolidación, un ministerio de discipulado. Todos podemos discipular. Es sin necesidad que yo le diga, hermano, mira, anda a discipular a tal hermanita, a tal hermanito. No, no. Usted, si tiene contacto con alguien que sabe que no conoce la Biblia o que conoce menos que usted, enséñele, prepárelo, fórmelo, capacítelo, ayúdele a entender lo importante que es la iglesia, el cuerpo de Cristo y todo lo que ya sabemos. En sexto lugar, ya estoy terminando, animar. La palabra animar. ¿Animar a qué? A los creyentes a tener una relación sana con la familia de Dios. Esto es comunión. ¿Se acuerda? En Hechos dice que tenían comunión. Ellos tenían comunión, que es común unión. Tenían cosas en comunes que los unían. Bueno, también nosotros tenemos que animar a los hermanos. Por eso no está bueno aislarse, no está bueno quedarse solito, no está bueno dejar de asistir a la iglesia, ni aislarse de los grupos, no está bueno. Lo que está bueno es que nosotros nos animemos a tener comunión, a estar unidos con cosas en comunes. Hay muchas cosas, hermanos, que nos unen, a veces muchas más que las cosas que nos unen como familia natural o carnal. Muchas veces nos unen más cosas con la familia de Dios que con nuestra propia familia. Pero bueno, ahí tenemos que trabajar. Séptima, ya estoy llegando, invertir, tenemos que invertir. ¿Invertir qué? Invertir tiempo con Dios, lectura bíblica y oración, eso que es vida devocional. Hermanos, si ustedes quieren ser usados por Dios, necesitan invertir tiempo, tiempo en su vida devocional. Nadie, mi hermano, esto es muy importante lo que estamos haciendo ahora, pero lo que usted haga en su casa, en el tiempo que tenga para relacionarse con Dios, con la palabra, con el Espíritu Santo, mi hermano, eso va a fortalecer su vida de una manera espectacular. Octavo, asistir. ¿Asistir qué? A un grupo de bendición y crecimiento, Eso tiene que ver con la integración. Hay muchos hermanos y hermanas que todavía no participan ni de los grupos ni de la iglesia. Tenemos que tratar de integrar a esas personas, que se integren a los grupos. En estos días vino un matrimonio nuevo a la iglesia y allí otro matrimonio se le acercó, le habló y lo animó a participar de un grupo. Yo dije, gloria a Dios, estamos empezando a entender y ya los engancharon para que participen de un grupo y en ese grupo van a escuchar la palabra, bueno, van a recibir todo lo que hemos mencionado hace un ratito. Noveno, servir. ¿Servir qué? Servir en un ministerio de acuerdo con qué? Con los dones y talentos. Eso tiene que ver con nuestro servicio, mi hermano. No desperdicie sus talentos, sus dones, sus capacidades, sus habilidades. Póngalas al servicio de Dios, mi hermano. Ponga todo eso al servicio de Dios, porque Dios le permitió formarse, capacitarse y ser el hombre o la mujer que hoy es, con un propósito, el propósito de que usted le sirva. Así que ponga toda esa capacidad que tiene en las manos de Dios y dígale, Dios, úsame, Dios, úsame. Y Dios lo va a hacer de una manera espectacular. Y por último, la número 10 es participar. ¿Participar qué? En esto que estamos haciendo. Fíjese cuántos hermanos tendrían que estar ahora conectados y se han perdido este hermoso tiempo de entrenamiento. Así que participar en un entrenamiento es muy, pero muy importante. Aprovechemos todo lo que estamos planificando como iglesia para tratar de ayudarles en el crecimiento, en el desarrollo, en la formación. Amén. Es muy importante que aprovechemos este tiempo, que lo podamos capitalizar para que nosotros podamos crecer como hombres y mujeres de Dios. Damos gracias a Dios por esta bendición de poder compartir a través de esta plataforma y que lo podemos hacer gratuitamente. Mire, usted no tuvo que gastar un peso para tenerme una hora dentro de su casa, y yo estoy en Romero, estoy
estoy en Citibel, estoy en Goné, estoy en este momento, estoy en todos esos barrios, en Los Hornos. Miren cuántos barrios me metí ahora. Lástima que nadie me convida nada, pero bueno, estoy en todos esos barrios en este momento. ¿No es una bendición? Sí, no podemos. Usted tendría que haberse tomado un micro, un taxi, agarrar su auto, su bicicleta, para poder asistir a la iglesia y participar de este tiempo de entrenamiento. Sin embargo, mire, sentadito en su casa, Vanina comiéndose la milanesa, como dijo, y tomando los mates, charlando ahí, tomando nota tranquilo, pudimos participar de este hermoso tiempo. Así que bueno, les dejo todo esto para que el Señor nos siga trabajando en sus corazones. Recuerden que el próximo viernes a las 21 nos vamos a volver a conectar para seguir trabajando y formándonos a través de este medio que creo yo que es una bendición del Señor, hasta que más adelante, cuando Dios diga, podamos volver a reunirnos tranquilos, sin ningún tipo de temor y ninguna inseguridad, pero mientras tanto vamos a estar siguiendo, formando y capacitando nuestra vida para servir a Dios con mayor excelencia. Así que vamos a orar, así ya con esta oración vamos a estar terminando este tiempo. Yo quisiera pedirle al hermano Desmond, ya que lo tenemos ahí, si Desmond puede guiarnos en este tiempo de oración, y ya con esta oración vamos a estar despidiéndonos. Yo les mando un gran abrazo a todos y fue una bendición compartir con ustedes este tiempo. Adelante, Desmond. Bueno, oremos. Querido Señor, venimos ante ti en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Y Señor, primero reconocemos que somos pecadores, Señor, y que necesitamos de tu perdón. Así que, Señor, me arrepiento de mi pecado y te pido que me perdones por tu preciosa sangre. Y, Señor, recibimos tu perdón y te damos muchas gracias. Amén. Y, Señor, entramos con confianza a tu misma presencia, a través de tu preciosa sangre y a través del velo que es tu carne, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor, qué privilegio que es poder comunicarnos directamente contigo, Señor. Gracias. Gracias a tu precioso Hijo que pagó el precio. Gracias. Señor, te adoramos y te bendecimos. Sí, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Y Señor, en esta noche te damos gracias por todos y cada uno de los que se han podido conectar. Y Señor, pedimos que estés bendiciendo a cada persona y a cada familia. Amén. Señor, sí, Señor. Gracias, Jesús. te damos muchas gracias Gloria por a Dios. todo lo que nos has hablado a través de Jorge. Y Señor, lo cubrimos a él con tu sangre preciosa, lo rodeamos de tus santos ángeles, Señor, y lo declaramos intocable por el enemigo. Y Señor, tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Y Señor, te pedimos que esa preciosa llaga esté sanando totalmente a Jorge, nuestro amado pastor. Y Señor, te damos gracias por querida Marita y por todo lo que ella significa para nosotros y también para nuestro amado pastor. Gracias. Y Señor, la bendecimos en tu santo nombre. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a poder poner por obra cada una de las cosas que hemos aprendido en esta noche. Y en particular, Señor,
Señor, te pedimos que nos ayudes a poder priorizar nuestro tiempo de comunión contigo. Señor, ayúdanos, Señor, a poder tener un encuentro cada mañana contigo. Amén, Padre Santo. Señor, a escuchar tu voz Gracias, Señor. a través de tu palabra y también a través de todo lo que nos enseñas, Espíritu Santo. Sí. Y Señor, también te pedimos que nos des pasión y compasión por los perdidos. Gracias. Señor, por favor, ayúdanos a poner por obra lo que dice tu palabra, que todo poder es tuyo en el cielo y en la tierra. Entonces nos dices, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este tiempo. Señor, gracias porque no lo hacemos solos. Lo hacemos porque nos has delegado ese poder y nos estás acompañando, Señor. Así que ayúdanos a ser fieles en llevar tu esperanza, tu evangelio, tu salvación a los que no te conocen. Gracias. Y Señor, por favor, abrí puertas para la palabra, para que ellos estén listos como fruto maduro para recibirte como Señor y Salvador. Amén. Señor, también ayúdanos, Señor, a poder crecer en fe y en el conocimiento tuyo. Sí, Señor. Y Señor, ayúdanos también a poder ser miembros activos de tu iglesia. Amén. Y Señor, como tú has dicho, a servir. Tú has dicho que tú no viniste para ser servido, sino para servir y para dar tu vida en rescate por muchos. Así que, Señor, por favor, ayúdanos a poder ocupar el último lugar, a poder servir a todos. Sí, Señor. Señor, te necesitamos. Sin ti no podemos hacer nada. Amén. Así que, Señor, por favor, bendecí a la iglesia de Hernández Amén. Sí. y fortalece a todos los líderes y dales mucha gracia y fortalece a todos los grupos de bendición y crecimiento y que puedan cumplir sus funciones, Señor, correctamente. Bendecí, Señor, a todos los nuevos para que ellos se sientan contenidos y amados. Y Señor, bendecí, Señor, a las reuniones presenciales para que sean de mucha bendición para los que asisten. Y Señor, también te pedimos que ayudes a los facilitadores a poder ser cuidadosos en cuanto al respeto de las medidas que tenemos que tomar. Sí, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y te agradecemos por acompañarnos. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Gracias. Amén. 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 Gloria a Dios.
Bueno, gracias Desmond, que el Señor les bendiga, que descansen y saludito para todos. Bueno, acá viene la pastora, no sé si va. No, solo para saludarlos.